Buenas. En el video anterior entonces vimos la definición de lo que es una base de datos. En este video entonces vamos a abordar el siguiente tema, que es una base de datos relacional. Cuando nosotros hablamos sobre bases de datos, pues encontramos en el mundo, bueno, hoy en día encontramos muchos motores de bases de datos y también encontramos una clasificación. Hoy en día, cuando nos preguntan sobre bases de datos, hablan directamente sobre lo que es una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Si ustedes les comentan lo que es una base de datos relacional, nosotros la ligamos directamente con MySQL, la ligamos con Postgres, ¿cierto? O con Oracle, ¿sí? Nosotros decimos que una base de datos relacional es una base de datos en MySQL, una en Postgres y una en Oracle o en SQL Server. Pero cuando nos hablan sobre bases de datos no relacionales, entonces muchas veces pues no las conocemos. Pero una base de datos no relacional, un motor muy utilizado para una no relacional, pues es MongoDB. Este señor. Y de ahí para adelante hay muchísimas más bases de datos, bueno, muchos más motores de bases de datos no relacionales. En este curso no vamos a hablar sobre bases de datos no SQL o no relacionales. Vamos a hablar sobre bases de datos relacionales. Por eso quise, antes de avanzar en la conceptualización de este tema, en explicarles un poco lo anterior. Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que nosotros guardemos en nuestra base de datos tiende siempre a estar relacionada. Esto con el fin de mejorar el tema del performance de la base de datos, con el fin de reducir la redundancia de datos, con el fin de reducir datos ambiguos. Muchas veces nosotros cuando comenzamos a diseñar una base de datos relacional y no tenemos muchos conceptos o muchos conocimientos sobre cómo se diagrama, caemos en el error de duplicar información. Cuando nosotros duplicamos información, se puede decir de que nuestra base de datos no está debidamente relacionada o no está normalizada, ¿sí? Cuando nosotros normalizamos nuestra base de datos, entonces de esa forma nosotros reducimos ambigüedad en los datos y por ende, ganamos un mejor performance, un mejor rendimiento en las consultas que se hagan a dicha base de datos. Entonces, las bases de datos relacionales buscan que la relación entre los datos. ¿Para qué? Para reducir la ambigüedad, para reducir la redundancia de la información. Estas bases de datos, pues básicamente se basan en tres conceptos. En tablas, ¿cierto? Que una tabla pues representa eh, un, mode- un módulo de nuestro sistema del que yo necesito guardar información. Esas tablas se tienen dos características. Tienen filas y tienen columnas. Eso lo vemos ya más al detalle cuando veamos la parte práctica. Pero básicamente las tablas permiten guardar un tipo de información. Digamos de que yo tengo un sitio de lo que es un e-commerce y un e-commerce, la información que se guarda ya es, por ejemplo, productos, vendedores, eh, clientes, etcétera. Digamos que yo quiero guardar la información de los productos. ¿Dónde guardo eso? Lo guardo en una tabla. ¿Y qué vendrían siendo las filas? Las filas vendría siendo los distintos productos que yo guardo en la tabla. ¿Y qué vendrían siendo entonces las columnas? Las columnas vendrían siendo los distintos atributos que yo quiero guardar de los productos en las tablas. Por ejemplo, el nombre, la descripción, el inventario, el precio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, una base de datos relacional cuenta con unas tablas, esas tablas tienen filas y esas filas tienen un ID único llamado primary key. Cada fila tiene un ID único
y es lo que lo distingue de los demás registros que se encuentran ¿dónde? Acá en la tabla. Y además de eso, pues tienen unas columnas que vendrían siendo los atributos o las características que nosotros queremos guardar en dicha tabla por cada fila. Básicamente es eso. Cuando nosotros vemos una tabla, entonces sabemos de que por acá encontramos las filas, ¿cierto? Las filas. Y acá encontramos las columnas. Las columnas vendrían siendo los atributos que nosotros vayamos a guardar. Cada fila debe tener un identificador único. Normalmente uno les coloca un tipo de dato numérico para que sea el identificador de esa tabla, de esa fila más bien. Cada fila tiene su propio identificador y este viene siendo en líneas generales siempre lo trabajamos con un dato numérico. Y por acá entonces están los distintos datos que nosotros vayamos o guardamos asociados a esa fila a través de su identificador. ¿Qué quiere decir eso? Que en una base de datos relacional no pueden haber más de una fila con el mismo identificador. Es decir, si aquí yo este lo declaré con el identificador número uno, esta fila de acá no puede tener el identificador número uno, debe ser distinto. No puede existir una fila, más de una fila con el mismo identificador. Entonces, muchachos, eso es lo que es una base de datos relacional y espero que les haya servido mucho todo estos conceptos y nos vemos entonces en el próximo video.